Muy buenas tardes, amigos. Nuevamente, este es el programa Diálogos en el Montonero. Estamos, como ya lo hemos informado, desarrollando una serie de entrevistas a candidatos de las listas que nosotros consideramos que van a plantear la defensa del sistema republicano y la economía de mercado de aquí a los próximos 5 años. Bueno, por ese motivo, tenemos el honor de contar el día de hoy con el almirante Jorge Montoya, candidato número 1 por la lista de Renovación Popular en Lima y segundo vicepresidente candidato a la segunda vicepresidencia de la República. Está de más señalar la situación expectante en la que se encuentra el movimiento del almirante Montoya. Buenas tardes, almirante. Gracias por aceptar esta conversación. Buenas tardes, doctor Andrés. Gracias por la invitación. Bueno, almirante, de frente al grano, acaba de morir este terrorista Raúl en el Braen, ¿no? Y se han desarrollado una serie de especulaciones. A la luz de este hecho, ¿qué podemos reflexionar con respecto al terrorismo, al papel de las Fuerzas Armadas, de la policía? ¿Estamos hablando de una amenaza real, latente, o de remanentes que solo significan alteraciones del orden público y la seguridad nacional en términos muy locales? Coméntenos, por favor. Sí, estamos hablando de una situación que es el producto del trabajo hecho en los últimos años. Cuando empezamos la guerra en el Braen, el ataque al terrorismo de Braen, que estuvo paralizado durante todo el gobierno de Toledo, lo que hicimos fue generar las condiciones para poder empezar a reconstruir la inteligencia. En un territorio tan extenso como el que era el Braen inicialmente, que era el equivalente a Bélgica, más Suiza, para hablar de países, reduciéndose el efecto de ellos en la zona, ahora queda una zona mucho más reducida, pero aún así es enorme. Y eso gracias al trabajo de inteligencia paciente que se ha hecho. Hay dos formas de intervenir en una zona tan extensa. O uno la barre, o sea, la bombardea y mueren inocentes y culpables, o hace un trabajo de cirugía como el que hemos venido haciendo para evitar daños colaterales a la población, que gracias a Dios no los hemos tenido. Todos los efectos de la Fuerza Armada han sido directamente sobre el terrorismo, exactamente. Ahora, lo que usted señala tiene mucho sentido porque una de las cosas que están discutiendo ahora los analistas es que, si bien es cierto, ha sido una muerte natural de este cabecilla terrorista, no hay en realidad una línea de sucesión, lo cual revela que todo el mando de este remanente ha sido destruido, ¿no es verdad? Prácticamente todos. Queda todavía uno o dos importantes, el resto ya son de menor categoría. Este trabajo, que es el producto de su muerte, parece que ha sido por una infección renal. ¿Cómo se sabe eso? Por trabajo de inteligencia. Ha habido un seguimiento de más de un mes, desde que falleció, desde que se enteraron de la noticia que falleció por inteligencia, el Comando Conjunto, hasta confirmarla. Ha pasado más de un mes porque han buscado todas las pruebas y comprobaciones posibles para saberlo. El cadáver no se encuentra porque los senderistas tienen un protocolo muy exigente para ese tipo de cosas. El cadáver lo entierran en algún lugar que solamente lo saben ellos, nadie más. Y quedan sin ningún signo en el exterior. O sea, no deben ser reconocidos nunca. Esa es su manera de operar. Pero de que falleció. No ha sido en un enfrentamiento ni nada, ha sido producto posiblemente de las heridas sufridas en el enfrentamiento de octubre. Posiblemente, eso no se puede asegurar. Pero el hecho final es que una persona de carácter importante en ese grupo ha fallecido. Ahora, almirante, pero el problema, digamos, del Brain sigue permanente. Y yo le pregunto esto en su calidad de excomandante general, del presidente del Comando Conjunto. En esta zona se considera que está la mayor cantidad de extensiones de cultivos de coca y sigue siendo, de alguna u otra manera, la zona de mayor producción de cocaína. Entonces, este fenómeno en sí es el combustible, el catalizador de todo fenómeno de violencia. Finalmente, los remanentes senderistas del Brain se habían convertido en una especie de brazo armado del narcotráfico. ¿Cuál es su reflexión con respecto a una eventual amenaza de seguridad a la seguridad nacional de parte del narcotráfico? Y fíjese, algo interesante en ese tema. DeVida ha hecho una pésima labor en los últimos años. No hemos tenido reducción del cultivo de coca. Tenemos más que la que teníamos cuando empezó el gobierno.
Hay un abandono total en el manejo, que habrá que investigarlo definitivamente. Y habrá que pedir rendición de cuentas cuando lleguemos al gobierno de por qué tan mala gestión. La coca sigue produciéndose, no ha habido ningún cambio esquematizado bueno que dé resultados, no se ve resultados. Y los datos que salen vía satélite del espacio cultivado están en aumento, no han bajado. El narcotráfico es una amenaza, sí es una amenaza a la corrupción, al incremento de corrupción en el país. El narcotráfico encabeza la lista de corrupción en el país, genera corrupción en todos los niveles. El combustible, por ejemplo, pasa por 20 controles. ¿Cómo puede llegar a la zona de los productores? Porque en el camino han comprado gente, definitivamente. Los insumos salen de fábricas de Lima. ¿Cómo salen de las fábricas y van directamente al RAE? Todo ese transporte está también comprado, está corrompido, ¿no? O sea, es un trabajo muy, muy fuerte que nos queda por hacer. Vamos a hacerlo en el gobierno con toda seguridad. Es una política que tenemos contra la corrupción, contra el narcotráfico. Ahora, almirante, hablando de este tema, ¿no? Si bien es cierto, el Brain concentra la atención nacional y también internacional, hay muchos enfoques internacionales sobre el Brain. Hay otras zonas del Perú, como el Valle del Guayaga, incluso en San Martín, donde empiezan a aparecer donde empiezan a aparecer extensiones de cultivos de hoja de coca, ¿no? Que tarde o temprano van a reproducir escenarios parecidos del BRAE. Finalmente, almirante, si quisiéramos ser reduccionistas, es cierto que Sendero es un fenómeno ideológico, pero también digamos, la extensión de cultivos de coca en los 80 podría explicar también de una u otra manera o retroalimente al fenómeno senderista en los 80. Le pregunto lo siguiente, ¿qué política tiene su fórmula, su propuesta para enfrentar el tema del narcotráfico de una manera integral en el Perú? Sí, hemos dicho que el terrorismo se acaba en 6 meses, porque calculamos que es lo que el Comando Conjunto se va a demorar si sigue trabajando como lo viene haciendo. Está en buen camino. Y ahí vamos a enfrentar el narcotráfico con todas las fuerzas del Estado. No podemos decir que exactamente cuál va a ser la estrategia, pero lo que sí le voy a decir es que se va a controlar todo. El proceso de la elaboración de coca va a ser sujeto de una estricta revisión, porque lo que está sucediendo ahora es una permisividad increíble en todos los niveles. Luego, la salida de la coca al país, también las rutas se conocen. Se conocen por dónde sale por el mar, por dónde sale por tierra, por dónde sale por avionetas. Vamos a ver qué medidas podemos tomar para tener las aeronaves que necesitamos para derribar las avionetas en vuelo. Porque con las aeronaves actuales no podemos, porque hay un veto de Estados Unidos sobre su uso. Ya no se ha vuelto a hablar más del tema, pero la droga sigue entrando y saliendo por avionetas. O sea, el gobierno ha ocultado la información. Vizcarra la ocultó totalmente. Somos un Estado completamente permisivo con el tema del narcotráfico. Y tiene que cambiar esta postura definitivamente. No va a ser así. La Constitución lo manda. Un artículo de la Constitución habla de que es obligación combatir el tráfico ilícito de drogas y estupefacientes. Entonces, es un mandato constitucional que vamos a cumplir. Que últimamente los presidentes lo han pasado por alto. Almirante, pasando a otro tema. En estas últimas semanas hemos visto una extensión general de la anarquía. Todo empezó con el pase, a nuestro entender, ilegal al retiro de 18 oficiales generales de la PNP, también con esta especie de decisión del gobierno, del actual ejecutivo, de asumir todo este relato que demoniza el papel de la policía en el ejercicio de la autoridad. Y bueno, 3.000 personas bloquearon carreteras en el sur chico del Perú, ¿no? Y se derogó la mejor ley económica de las últimas 2 décadas, la ley de promoción agraria. 3.000 personas. Y déjeme decirle, contra la voluntad de los congresistas, es decir, el Perú parecía en esos días una especie de soviet, gobernado por 3.000 personas que tomaban carreteras. La policía se inhibió de ejercer la autoridad. Pero, almirante, lo mismo pasa en el sur, con las principales minas del sur, por ejemplo. En el sur están las principales minas que producen el 50% del cobre nacional. El día de hoy estamos publicando un artículo de la terrible situación en la que están las Bambas, por esta especie de estrategia violentista que bloquea carreteras, que bloquea puentes y sobre esa base negocia y dialoga. Le pregunto, ¿qué haría un eventual gobierno de Renovación Popular al respecto? ¿Tiene alguna fórmula para recuperar
el principio de autoridad, tiene una estrategia clara sobre el tema de la seguridad ciudadana. Sabemos qué hacer y va a tomar un tiempo a arreglarlo, porque es leyes, se trata de leyes. El Estado, tiempo en los últimos 10 años, ha generado leyes para atar de manos al Estado en su defensa. La policía le ha puesto un candado en las manos para que no pueda usar las armas de disuasión que se necesitan usar para controlar este tipo de manifestaciones. Y a las Fuerzas Armadas también. Pero vamos a centrarnos en el tema de la policía. Tenemos que restituir el principio de autoridad y para eso tenemos que cambiar la ley de empleo de fuerza. Definitivamente, el tema de proporcionalidad no juega para detener un delincuente, no juega para suspender el bloqueo de una carretera, sobre todo con agitadores profesionales como son los que se han visto en esos días. Entonces, la proporcionalidad no va para ahí. Es un acto insensato buscar proporcionalidad para detener un delincuente. Uno busca superioridad y así es en todas las partes, en todas las guerras, en todos los elementos donde hay violencia. Permítame ahí... Quiero imponer la paz, tengo que tener más armas que el otro. Sí, permítame ahí un comentario. Cuando uno, digamos, ve a la policía peruana intervenir, lo hace con un sentimiento de culpa y un temor que no se ve en la policía estadounidense cuando interviene, cuando desarrolla una acción policial. Lo que usted nos está diciendo con esta idea de la proporcionalidad de la fuerza es, tenemos que ser una policía como la de Estados Unidos o como la de cualquier país viable. Algo de eso nos está diciendo, almirante. Exactamente, el policía debe usar su arma, para eso la tiene, para eso el Estado se la ha dado. Hay que tener controles también sobre el uso después, pero eso no tiene nada que ver con la imposición de la autoridad. ¿Cómo un policía va a poner en autoridad a un delincuente? El delincuente está con una pistola, él tiene que tener una pistola del mismo calibre que el delincuente. No puede usar una escopeta o un fusil. O sea, tiene que tener un arma que le permita salvaguardar su vida, aparte de imponer la autoridad. No lo vamos a poner en las mismas condiciones para que de igual a igual vean quién gana. No es eso, pues. Esas son las leyes que han dado los caviares en los últimos años, empezando por Toledo, ¿no? Y que nos han frenado y ha venido todo este problema que tenemos arrastrando tiempo. Y policías heridos, policías con impedimentos permanentes, ¿no? Y inclusive enjuiciados por hacer uso del arma para imponer autoridad. Esas cosas tienen que cambiar y eso es legal. Almirante, aparte de este tema del uso proporcional de la fuerza o este concepto, ¿qué otras reformas, qué otros cambios se deberían desarrollar en el tema de la policía? ¿Una relación diferente con los municipios? ¿Incrementar el número? ¿Mayor especialización? ¿Qué tipo de cosas? Perdón, me perdí, ¿me podría repetir lo último? Me refiero a la reforma policial, ¿no? Ya está bien. Ya, con eso no va subiendo. La reforma policial que han venido haciendo ha sido para anular a la policía, no ha sido para potenciarla ni para mejorarla. Todos los cambios que se han hecho ha sido para sojuzgarla, no para imponer autoridad civil en el tema militar, en el tema de organización de la policía, y eso está mal. La autoridad civil es en las políticas de seguridad que se pueden dar, pero no en el manejo de la institución. Y las reformas han ido en ese sentido, en querer manejar a la institución. La institución la manejan los mismos policías, como la Fuerza Armada maneja sus instituciones. No se puede pretender hacer un uso mixto. Así lo han venido haciendo y por eso los resultados que tenemos. Porque ponen gente improvisada con mando o con función de autoridad donde no saben ni cómo ejercerla. Y se generan los problemas y se genera, por supuesto, el rechazo a eso por parte de la policía y el resultado es pésimo. ¿Y qué opina usted sobre estos conceptos que la crisis de la policía tiene que ver con que le falta mayor relación con los municipios, mayor relación con los serenazgos, que le falta desmilitarizarse y algo así como que volverse más civil? ¿Qué opina usted de estos conceptos? Porque esta ha sido, digamos, una de las ideas dominantes en el debate sobre el tema policial. Claro, lo que hay que tener en cuenta es que cuando hablan estas personas, ¿cuál es su objetivo final? Su objetivo final es imposibilitar al Estado de defenderse para tomar el Estado. Ese es su objetivo final. Y van a poner todo en el camino para poder realizarlo. Y lo han venido haciendo muy bien, ¿no? Los expertos en seguridad, llamados expertos en seguridad, lo único que han hecho es debilitar la autoridad de la policía. Lo único que han hecho es poner al Estado en indefensión. Lo que tenemos que hacer es borrar esas cosas y volver a la organización inicial y a partir de ahí hacerla más eficiente. Pero no podemos tener, actualmente están nombrando directores generales a civiles en la policía para temas de manejo institucional. Eso no puede ser, pues, no tiene sentido. Eso es una aberración. Y pagándole 4 veces más lo que le pagan a la policía. Y almirante, ¿qué hacemos con estas ONGs de derechos humanos
que suelen desarrollar campañas feroces cuando hay una determinada acción policial. Por ejemplo, si se trata de restituir el orden o restablecer el orden interno en Las Bambas, en Antapacay, o en la mina Constancia, o en Conga, o en cualquier mina del norte, generalmente surgen este tipo de ONGs de izquierda, de derechos humanos. Por algo plantearon el llamado Acuerdo de Escazú, que quería convertir el tema de estos procedimientos de derechos humanos en una especie de derecho supranacional. ¿Qué hacemos con estos temas que suelen presentarse? ¿Qué haría el Estado? Bueno, es un tema importante, pero una muestra de su sesgo ideológico es lo que acaba de pasar. Han muerto 4 ciudadanos masacrados por Sendero Luminoso y no ha habido una sola voz de protesta de estas ONG de derechos humanos. ¿A quién defienden? A los terroristas, son cómplices de los terroristas. Yo haría una investigación bien a fondo para ver si que tienen algún tipo de relación con los terroristas directamente, porque llama poderosamente la atención. Cuando a un muchacho le cae una piedra en la calle, se levantan todas, salen avisos en los periódicos, lo quieren convertir en héroe. Cuando mueren 4 campesinos por haber ayudado a la Fuerza Armada, colgados, apedrados, un hombre de 80 años, 2 niños de 15, 16 años y su hija política, no dicen absolutamente nada, ni el gobierno ni ellos. Y cuando el gobierno habla, se equivoca todavía y habla como si fueran los terroristas. Y se expresa a ellos como camaradas, ¿no? Estamos mal con ese tema, muy mal. Bueno, y quería plantearle otro tema que nos parece relevante, porque también es un asunto de seguridad nacional. Mire, el Estado es un Estado fallido, es un Estado que no sirve, y sin embargo insiste en el monopolio estatal de las vacunas, ¿no? Y el día de hoy se hacen una serie de anuncios, pero lo cierto es que todas las cosas que aparentemente van a llegar para el próximo semestre. Y de una u otra manera, esta situación está poniendo en riesgo de alguna manera, también está creando sombras sobre el proceso electoral nacional, pero sobre todo, ¿sabe qué, almirante? Nos están quitando las posibilidades de recuperar la economía, de recuperar nuestro país este año, en el 2021. ¿Qué va a hacer su gobierno con este tema, digamos, qué haría su eventual gobierno con este tema? Este, ¿Qué plantea qué propuesta plantea Renovación Popular para estas elecciones nacionales del próximo gobierno? Primero, para el tema de las vacunas, saber la situación real de los contratos de las vacunas. No lo sabemos. Antes de tomar cualquier decisión, hay que ver contractualmente qué compromisos tiene el Estado peruano ya firmados y ver cómo solucionar ese problema. Se ha visto que la vacuna china no es lo mejor, pero de eso tendrán que decirlo los médicos especialistas. Y en función a eso, tomar una decisión. Y el siguiente paso es conseguir la vacuna de manera inmediata, con gestiones a nivel presidencial si son necesarias. Pero no puede esperar el país más tiempo para proteger a su población. Todos sabemos que los desarrollos de esta vacuna tienen sus riesgos, porque una vacuna normalmente toma más años de pruebas y contrapruebas. Estas son hechas de forma urgente y pueden traer algún riesgo siempre. Hay que tener cuidado con eso. Dos preguntas al respecto. ¿Un eventual gobierno de Renovación Popular autorizaría la libre importación de la sociedad y los privados? Y finalmente, eh, quería preguntarle la posibilidad de desarrollar una estrategia, una industria nacional de la vacuna. ¿Qué piensa sobre los dos temas? Porque son asuntos de seguridad nacional. Inevitablemente forman parte de la seguridad nacional. Diríamos la posibilidad de que pueda importarla el que tenga deseos de importarla y dinero. Solamente reglamentaríamos cómo debe usarse internamente para que el ciudadano esté protegido. Pero no podemos negar la posibilidad de que alguien que quiera hacerlo lo haga, porque está ayudando a combatir el virus con este incremento de dinero, digamos, aportado para comprar vacunas. Y con relación a la vacuna nacional, daríamos todo el apoyo a los investigadores que están haciendo estos desarrollos para poder lograr que termine su trabajo. Eso es algo importantísimo. Al país le da un salto tremendo en la posición estratégica en el mundo, pudiendo producir sus propias vacunas, independiente de la posible ganancia que pudieran tener si se venden. Pero acá estamos hablando de salvar vidas. Sabemos que hay un médico peruano, un investigador peruano que está trabajando hace tiempo en el tema, tiene la vacuna y Indecopi, y no sé qué cosas les están poniendo de peros para poder darle la autorización de algo. No estoy muy enterado del tema, pero sí sé que hay que apoyarlo por lo que he podido escuchar de él y hablar sobre su tema con gente experta, está en un buen camino y necesita el apoyo del Estado. El Estado se tapa los ojos y deja que la burocracia lo mande. Y eso no puede ser. Almirante, almirante,
Y finalmente quiero plantearle un tema final, es una pregunta en general, ¿no? ¿Usted cree que en estas elecciones nacionales, de alguna manera, el Perú ha llegado a una encrucijada en la que tiene que definir si sigue apostando por este camino de libertad política, económica, que con todos sus problemas, incluso con este Estado fallido, ha significado pues una mejora histórica nunca antes vista para la población? Ese es un camino, o el otro camino que plantean algunos sectores que plantean la Asamblea Constituyente, eh, que plantean todas estas fórmulas colectivistas, estatistas. ¿Cree que estamos en esa encrucijada en estas elecciones? ¿Cree usted que estamos bajo una amenaza chavista o es un alarmismo exagerado de un sector reaccionario? No, estamos bajo una amenaza chavista permanente. Eso es real, ¿no? Y creo que sí estamos en posición para poder elegir el camino que queremos para el país. Hemos visto, he visto a lo largo de estos días en los debates que ha habido, en los cuales he participado, que cuando alguien decía vamos a cambiar la Constitución, yo preguntaba qué artículo quieren cambiar, no sabían. O sea, hay gente que habla por hablar, no tiene el conocimiento ni conoce la Constitución. Los puntos que están en cuestionamiento que nos han mencionado están escritos en nuestra Constitución. Simplemente que no se conoce o no los quieren actuar. No hay nada que impida desarrollar el país como está puesta. Quizás hayan algunos asuntos que arreglar o modernizar o actualizar, se podrá hacer, pero bajo el sistema de corregir alguno que otro artículo, incrementar uno o quitar otro, pero no modificar la Constitución en su fundamento. Eso sería prácticamente un suicidio, porque se alejaría la estabilidad jurídica, se irían las inversiones y nos caeríamos a la vida. Y de ahí no nos saca nadie, ¿eh? Usted siempre habla, con esto culmino, es pregunta final, almirante, usted siempre habla del Foro de Sao Paulo, ¿no? El Foro de Sao Paulo como un gran espacio ideológico de la izquierda latinoamericana que irradia una serie de influencias y políticas. ¿Usted cree que eso está muy presente? Bueno, cuando uno ve a la señora Verónica Mendoza hacer un programa con Evo Morales, estamos viendo lo que está pasando en Bolivia, ¿no? Uno puede llegar a concluir que, bueno, pues el Foro de Sao Paulo está con todo en el Perú y una serie de actores se mueven alrededor de él. El pueblo de Sao Paulo existe y está activo. O sea, la izquierda trabaja todo el año, no hay elecciones. Eso es lo que hay que admirar de ellos. Tienen un objetivo y lo quieren conseguir. Y buscan todo lo que puedan hacer para poder engañar a la población, hacerse del poder y ahí cambiar el giro. Ellos no creen en la democracia. Eso es claro. No tenemos por qué dudarlo. Pero sí la usan para cumplir sus fines. Y vienen con directivas especiales. Ahora han hablado en Puebla, también han sacado una serie de acciones que tienen que tomar en el continente para llegar a tomar el Estado. Y a nosotros nos ven como un bocado apetecible, porque somos el país más grande de la región prácticamente, Cobre, que aún no está, el cobre peruano es. pobre peruano, aún no está comprometido con este tema. Tenemos que andar con mucho cuidado. He visto un Twitter, no sé si será cierto o hay que cuidarse de las falsas noticias, donde la señora Verónica Mendoza le da el pésame por la muerte de los Quites Palomino. No, aparentemente han desmentido ese Es Twitter. falso. Ojalá. Es lo Es que una están, pregunta. bueno, ha salido un Twitter diciendo falso, ¿no? Ya. Entonces, ¿No? me parece muy bien eso. Por eso tenía dudas en mencionarlo. Claro. Entonces, hay que andar con cuidado en todos estos temas y no ponerse tampoco en los extremos de no entender qué está sucediendo. Hay que entenderlo, comprenderlo y actuar en consecuencia, de acuerdo a los principios de cada uno. Así que De hay que acuerdo. estar siempre alertas. Muy bien, almirante, infinitamente agradecido por esta conversación y suerte pues en la nueva aventura que sorprendentemente ha iniciado usted. Usted es digamos, uno de los primeros almirantes que va a estar en el próximo Congreso. Generalmente, o me estoy equivocando, generalmente, digamos, conocíamos generales del ejército, básicamente generales del ejército, pero ¿me estoy equivocando o estoy en lo cierto, almirante? No, está en lo cierto, solamente el almirante Tubino y Apieste han estado antes en el Congreso. Sí, pues uno de los pocos almirantes. Bueno, suerte, almirante, y otra vez le agradezco por esta interesante conversación. Muy agradecido. Gracias, Víctor Andrés. Hasta luego. Buenos días. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición.